Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL I Promise I Will Come Back basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Tom Trae dejó el casco en el asiento y se dispuso a caminar para encontrar a la persona cuyo nombre seguía recitando, casi cantando sin parar. Víctor, Víctor, Víctor. Pero tras dar solo medio paso, tuve que retroceder y pararme frente al retrovisor lateral de la moto para comprobar mi estado. Dios mío, qué suerte que no me fui todavía. Olvidé algo importante. Se quejó para sí mismo mientras sacaba el objeto importante de su bolso. ¿Cómo pude olvidarlo? Era una famosa marca de talco rosa para bebés. Tom se echó un poco en la palma de la mano y lo frotó varias veces, antes de aplicárselo en la cara para dejarla aún más blanca y suave, sin olvidarse de peinarse con cuidado. En realidad, Tom Trae no quería realzar su atractivo porque ya estaba seguro de serlo, pero hoy solo estaba ganando tiempo para la emoción. Tom se miró en el espejo un minuto y finalmente dejó de hacer lo que estaba haciendo para ganar tiempo y calmarse un poco, moviendo la boca para decir palabras de aliento. Entonces, cuando recuperes el sentido, puedes empezar a caminar. Tú puedes, Tom puedes. Ah, ¿es ese? Pero entonces tuve que detenerme de nuevo cuando mis ojos se toparon con el cuerpo familiar de alguien. ¿Es cierto? Víctor, que acababa de salir de la mansión, se detuvo en una esquina. Su figura alta y desgarbada vestía una camisa azul de manga corta y vaqueros desteñidos. Hizo que Tom Tray sintiera que el tiempo se había detenido por un instante, como la primera vez que se conocieron. La diferencia es que esta vez Víctor Kuhn miró la foto de la cámara en su mano sin hacer contacto visual. Sus finos labios sonrieron para sí mismo como si estuviera satisfecho con algo. Tom Tray se detuvo aunque no sabía si la persona frente a él era quien buscaba. Sin embargo, aún necesitaba tiempo para adaptarse y armarse de valor. Como mínimo, debía ir a saludar a la persona que ya conocía. El guía turístico intentó parecer lo más natural posible. Este encuentro fue indescriptiblemente diferente al anterior. Respiró hondo varias veces hasta que logró reducir un poco su nerviosismo. Su corazón, que latía más rápido de lo habitual, comenzó a latir más despacio. Sus ojos redondos miraban fijamente al turista alto desde una corta distancia. Esperó atentamente el momento oportuno para acercarse, pero saludar a un desconocido puede no ser tan fácil como parece, porque la otra persona sigue absorta en la cámara, sin levantar la vista. Tom Tray no quería interrumpir un momento importante, así que le da un poco más de tiempo y aprovecha para buscar a alguien que podía ser Víctor, a quien también buscaba, pero como hoy es un día laborable y hay mucha gente, casi no hay turistas. Una parte de Tom pensó que era bueno porque al menos había hablado con la otra persona una vez. En general, este turista tenía buena actitud y era fácil acercarse. Cuando vio que era la hora y estaba seguro, Tom Tray caminó directamente hacia quien creía que era Víctor con determinación. Su mirada estaba fija en la persona frente a él sin parpadear, como si temiera desaparecer con el viento frío que soplaba entre las copas de los árboles. Hola, la voz de alguien hizo que el dueño de los ojos entrecerrados apretara la mirada de la cámara que sostenía. Miró a la persona que había venido a saludarlo. Lo primero que vio fue una sonrisa radiante y carnosa antes de que sus ojos se alzaran para encontrarse con esos grandes ojos redondos. Víctor sonrió levemente al ver quién era. Hola, ¿eh? De repente, el mundo entero de Tom Tray parecía detenerse. Todo a su alrededor pareció ralentizarse y volverse más claro.
el sonido del viento soplando junto a sus oídos, el cielo azul sin nubes y la luz del sol brillando con suaves colores, hicieron que todo pareciera más hermoso en un instante. La imagen de los dos jóvenes en ese momento era como una escena romántica de una película de amor, acelerando los corazones del público. El viento arrebató las hojas caídas de los árboles, junto con ácaros del polvo que parecía volar intencionalmente hacia sus grandes ojos. Inmediatamente entrecerró los ojos, intentando parpadear con frecuencia para expulsarlos. Su párpado derecho parecía estar cubierto de diminutas partículas de polvo. El hombre desprevenido comenzó a tambalearse hacia atrás inconscientemente. El inesperado suceso le hizo levantar la mano para cubrirse la cara. Al ver que las cosas no iban bien, Víctor se adelantó rápidamente para sostenerlo, haciendo que sus rostros quedaran muy cerca, tanto que podíamos sentir la respiración del otro. Espera, espera.